Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, me presento un poquito, igual algo ya me presentó Nico. Mi nombre es Pablo Santangelo, yo estudié en Mar del Plata, me recibí en Mar del Plata y trabajo en Mar del Plata, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata y también trabajo en la Fundación Aguilé. Toda mi actividad académica la tengo en la universidad y después, bueno, ahí hago distintas cosas como bueno, docencia, tengo un programa de formación y entrenamiento de terapeutas y también tengo un proyecto de investigación en psicoterapia. Eh, bien, a ver. Los colegas me convocaron, primero, bueno, agradecer, ¿no?, la invitación. La verdad que para mí es un gusto estar acá. Les tengo que contar eh, un secreto. Yo, en teoría, debería estar en otro lugar, no en mi casa, porque en mi casa yo tengo tres perros que están adentro, que no los puedo dejar afuera, porque si los dejo afuera ladran mucho porque quieren entrar. Así que están adentro. Si en algún momento escuchan así como que los perros ladran, bueno, son los míos y trataré de calmarlos. Eh, yo trabajo en una institución donde somos varios y mis días de atención son lunes, martes y miércoles, que son los días que yo puedo estar allá. Y jueves y viernes hay otra gente trabajando, así que no tenía lugar para irme para allá, así que me quedé acá en casa. Así que nada, les cuento eso por si se escuchan un poco de bulla. Eh, bien, los colegas lo que me comentaron que por ahí querían que yo presentara tenía que ver con un poco con, a ver si entendí bien, con el desarrollo de la primera y de la segunda ola en psicoterapia, hablar un poco o diferenciar qué son las ciencias cognitivas, qué es la psicología cognitiva y qué es la psicoterapia cognitiva, hablarles un poco también de hablarles un poco también de la primera revolución cognitiva. O sea, de hecho hay dos revoluciones, puedo comentar también de las dos, no hay problema. Así que la presentación más o menos va a ir por ese lado. Les preparé también un caso clínico para ejemplificar sobre todo la primera ola. Y después, bueno, podemos trabajar algunos ejemplos para ver algunas cuestiones de la segunda ola. Yo, eh, a ver, pues yo les voy a mostrar cosas. Lo que yo les voy a mostrar no quiere decir que yo comparta todo lo que les voy a mostrar. ¿Sí? Son cosas, yo vengo a contar parte de la historia según mis sesgos, ¿no? Algunas cosas yo comparto, hay otras cosas que no comparto. De hecho, cuando yo me recibí, los primeros 10 años me presentaba como psicoterapeuta cognitivo y hace unos 10 años que me presento como psicoterapeuta. O sea, me dejé de lado un poco la escolástica, aunque coordino en Mar del Plata la carrera de la Fundación Aguilé, que es sobre psicoterapia cognitiva, pero yo me presento como psicoterapeuta. O sea, mi quehacer está basado en la evidencia y de la evidencia que me da la investigación y que no depende necesariamente de un modelo teórico en particular. Igual les aclaro esto porque les voy a hablar mucho de conductismo y les voy a hablar mucho de psicoterapia cognitiva, pero no quiere decir que sea lo único que yo tome, ¿sí? Trabajo con otras cosas también, ¿sí? Bien, a ver si puedo. Y lo que sí les pido es que si quieren preguntar y quieren participar, no sé si pueden abrir el micrófono, Nico. ¿Pueden, Darío? ¿Sí? Sí, 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 ellos tienen Bien, la posibilidad de bien. hacerlo. Cualquier cosa, a ver, voy a tratar de compartir. Cualquier duda que vayan teniendo, me preguntan y abren el micrófono, me preguntan y yo voy contestando. No sé de qué estaban hablando, que dijeron que me podían preguntar a mí. Porque llegué, no escuché la pregunta. Ahí ven. Sí. Sí, se ve. ¿Me escucha? Sí, se escucha, Ahí, perfecto. Lo que sí no veo es el chat. O sea, si me preguntan. yo te leo el chat, Ah, Pablo. dale, listo, genial.
¿Cuál era la pregunta o de qué estaban hablando? Sí, Ahí yo, Katia te va a hacer la pregunta. yo había hecho una pregunta que justo se relaciona con lo que recién dijo, con respecto a esto de la psicoterapia conductista y el conductismo. Y bueno, ayer el profe Ilse nos había planteado una pregunta a modo de reflexión. Nos dijo si el conductismo podía ser una psicoterapia, una psicología o una ciencia u otra cosa también, como que para reflexionar sobre eso. Y yo la verdad es que no sé. Y bueno, me dijeron que le podía preguntar a usted. Está bien, está bien. Hay, a ver, en cualquier área de nuestra disciplina es como tenemos que diferenciar como tres grandes áreas. ¿Sí? El área de la ciencia básica y la ciencia aplicada, que es donde se produce el conocimiento, ¿sí? Donde se utilizan distintos recursos de investigación para producir conocimiento. Otra área donde también se produce conocimiento, pero se produce un conocimiento tecnológico. Se crean técnicas, ya sea para medir determinadas funciones, para medir la inteligencia, para medir la personalidad, para medir la depresión, para medir la ansiedad, y técnicas también para cambiar el comportamiento en el sentido amplio, no en el comportamiento en el sentido del conductista. También se crean técnicas para eso, y eso es más a nivel tecnológico. Y después hay otro nivel, que es el praxeológico, que es el que uno usa cuando está trabajando con personas, que está tratando en psicoterapia, por ejemplo, tratando de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Los que hacemos eso, en ese momento, que es una praxeología, que es la psicoterapia, utilizamos el conocimiento de la ciencia básica y utilizamos o el conocimiento tecnológico. Entonces, cuando Watson trabajaba o trabajó con el pequeño Albert, o Skinner trabajaba con palomas y trabajaba con ratones, lo que estaba haciendo era ciencia básica y ciencia aplicada. Estaban produciendo conocimiento. También producían recursos tecnológicos. Y también después ese conocimiento, que es lo que le voy a explicar ahora en un ratito, se empezó a aplicar en distintas áreas, sobre todo en el campo de la psicoterapia. Pero también se aplicó en educación, se aplicó en el tema de la publicidad, se aplicó en muchas áreas. O sea, uno puede decir, bueno, sí, es ciencia, ¿sí? Pero siempre tenemos que diferenciar el tema de la producción del conocimiento de la aplicación del conocimiento. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno aplica el conocimiento, no es que está validando el conocimiento ya está validado. ¿Sí? Cuando yo trabajo con mi paciente, no valido el conocimiento. Yo utilizo un conocimiento que ya fue investigado, que ya fue producido y lo aplico. O sea, se entiende porque no es un contexto de validación, ¿sí? Sino es un contexto de aplicación. Eso es re importante tenerlo en cuenta porque muchas investigaciones viejas de distintos psicólogos se basan en atender pacientes en el consultorio y de ahí producían teorías. Bueno, hoy sabemos que no se producen las teorías así. Las teorías se producen mediante investigación empírica, ya sea diseño experimental, diseño correlacional, el que ustedes quieran, pero investigación empírica. Entonces, el conductismo lo podemos aplicar, o sea, Skinner te va a decir que sí, es una filosofía del comportamiento, pero lo que él estaba haciendo también es ciencia, o sea, ciencia básica. Y después lo que se hizo con ese conocimiento tenía que ver más con una cuestión más praxeológica. No sé si queda claro. ¿Sí? Ay, no. Sí, más o menos. Más o menos. ¿Qué? A ver, ¿qué no quedó claro? Andrea dice que sí. Me Es pone el que dedito. por ahí lo que yo les iba a decir a los profes es que como todavía no me queda muy claro cuál es la diferencia entre la psicología y la psicoterapia, entonces no Ah, sé en qué modelo entraría el conductismo. está bien, está bien. Ahora vamos a ir a eso. Está bien lo que decís. Eh, la psicoterapia se nutre de la psicología. O sea, lo que yo hago como psicoterapeuta se nutre de distintas áreas de la psicología donde se produce el conocimiento. ¿Sí? En esas áreas donde se produce conocimiento hay algunos conductistas, entre otros teóricos.
Y a su vez también hay gente que aplica conocimiento, a veces hay gente que es más ortodoxa, porque hoy los hay, y hay muchos psicólogos que hacen terapia de conducta, aplican ese conocimiento, pero ese conocimiento que viene de la psicología, de investigación de la psicología. Pero ustedes piensen que la psicoterapia es una praxeología, es como si uno se dedica a la psicología educacional, bueno, esa es otra praxeología. Es un psicólogo que trabaja dentro de una escuela, trabaja con la familia de los chicos, trabaja con los docentes, trabaja con los alumnos, y eso es una praxeología. Ese psicólogo educacional también se nutre del conocimiento de la psicología. ¿Ahí se entiende? Más o menos, por ahí capaz que cuando vamos avanzando queda un poco más claro. Se entendió, gracias. Sí, bueno. Vos, si no se entendió, vos me decís. Nada, yo vuelvo otra vez y le buscamos la vuelta. ¿Sí? Bien, yo le puse como título. Basta. Yo le puse como título Aprendizaje y Cognición, porque son los dos conceptos que van a estar a lo largo como un eje transversal a lo largo de esta hora y media que vamos a estar charlando entre todos, ¿sí? Bien, vamos a empezar hablando un poco de conductismo. Nico me dijo que ustedes ya han visto algo de conductismo, han tenido algo de historia, pero acá, por ejemplo, ya está algo de la respuesta que vos preguntabas. Todo lo que hizo Watson, todo lo que hizo Skinner, que tuvo que ver con la producción del conocimiento, es psicología. Es psicología conductual, así como hubo psicólogos de la Gestalt que también producían conocimiento, y eso era también psicología, pero de otro paradigma o de otro modelo teórico. Por eso yo les decía, cuando Watson experimentaba con el pequeño Albert o hacía sus experimentos con palomas, o Skinner también, o con ratones, ¿sí? Lo que estaban haciendo es psicología, producían conocimiento, producían un conocimiento que ellos esperaban de alguna manera que después pueda ser aplicado para controlar el comportamiento. Y acá no estamos hablando todavía de psicoterapia, estamos hablando de dos señores, ¿sí?, que les interesaba estudiar el comportamiento, que no querían estudiar cuestiones que eran inobservables y que eran muy rigurosos en la producción del conocimiento, eran muy sistemáticos y muy objetivos a la hora de estudiar. Ellos controlaban mucho las variables que intervenían, ¿sí?, porque ellos querían establecer relaciones causales entre las variables, o sea, querían estar seguros, ¿sí?, del resultado de las investigaciones que ellos hacían. Pero ahí no hacían psicoterapia en realidad, lo que hacían era producir conocimiento. Después ese conocimiento a posteriori se va a utilizar, pero al principio no se utilizaba. Ahí dice del lado izquierdo la CC, que es el condicionamiento clásico. Watson lo que va a hacer, nos va a decir, y ustedes por ahí. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir con la definición de condicionamiento clásico? ¿Se anima alguien? Perdón, no sé si tiro fruta, pero refiere a lo de estímulo y respuesta. Sí, está bien, no tirar fruta, Tiré pero es así como muy general, está bien. Podría ser establecer un estímulo natural, un estímulo incondicionado, en un estímulo condicionado mediante asociación. Ay, Nahuel, me gustó El más. estímulo, respuesta. El Bien, aprendizaje por asociación. aprendizaje. ahí estamos. Entre lo que dijo Belén, entre lo que dijo Nahuel y entre lo que dijo Jessica, ahí le encontramos la vuelta. El condicionamiento clásico es un aprendizaje por contigüidad. ¿Sí? Un estímulo que antes era neutro, que no producía ningún tipo de respuesta, queda asociado a un estímulo que sí producía una respuesta. Condicionamiento clásico, esa es una de las leyes del aprendizaje. ¿Sí? El condicionamiento operante es distinto, que es la ley
que va a trabajar Skinner, que viene de la ley del efecto, trabajada por otro autor, pero el condicionamiento operante es distinto al condicionamiento clásico. El condicionamiento operante es un aprendizaje por las consecuencias. Skinner dice, el organismo, él hablaba de organismos para hablar tanto de animales como de seres humanos, emite una respuesta y si esa respuesta es reforzada de manera negativa o de manera positiva, tiene más probabilidad de repetirse y si es castigada, tiene menos probabilidad de que vuelva a aparecer. O sea, son las dos, como las dos grandes leyes del aprendizaje. Después hay un montón de derivados que yo no me voy a meter con eso, porque si no ya sería como una clase específica de conductismo. Pero sí quiero que tengan en claro esto de condicionamiento clásico y condicionamiento operante, porque son los principios que después se van a utilizar para el tratamiento de algunos problemas psicológicos, como por ejemplo los trastornos de ansiedad. ¿Se acuerdan que cuando vieron, seguramente ustedes vieron, cuando vieron algo de condicionamiento clásico, vieron a Watson y también vieron algo de Pavlov? ¿Sí? Pavlov lo que hacía era condicionar a los perros, ¿sí? Lo que hacía era un estímulo neutro, por ejemplo, hacer sonar una campanita, lo asociaba a la entrega de comida y el perro salivaba, ¿sí? Asociaba dos estímulos por contigüidad. Les presentaba la campanita, le presentaba la comida a la vez, varias veces, hasta que el perro solamente al escuchar la campanita salivaba. Condicionamiento clásico. Lo que investigó y lo que descubrió Pavlov es que cuando la campanita, el sonido de la campanita se presenta muchas veces sin la presentación de la comida, el aprendizaje desaparece. El perro deja de salivar. Es como que se aviva el perro. Dice, esto no me trae más comida, listo, no salivo más. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se entiende? Sí, señor. Bien, bien, perfecto. Pavlov con los perros. Cuando Watson trabaja con el pequeño Albert, y lo que hace es tenerlo en una habitación como esta en la que estoy yo, el nene, sienta al nene en el medio, atrás del nene hay un caño colgado del techo, y cuando le muestran un osito de peluche o una ratita de peluche, le muestran eso y golpean con otro caño el caño que está en la espalda del nene. Y entonces el nene se asusta mucho y eso lo hacen varias veces. Hasta que el nene se asusta y se pone muy mal solamente con el hecho de ver el osito o la ratita de peluche, lo que ustedes quieran, porque eso se puede hacer con cualquier cosa. Y ahí también se produce el condicionamiento clásico. Ahora, yo les digo, los perros de Pavlov dejan de salivar, ¿sí?, cuando la campanita se presenta sin la comida. O sea, cuando presentamos muchas veces los campanazos y no le damos comida, dejan de salivar, se produce el desaprendizaje, se le va el condicionamiento. Con el pequeño Albert o con cualquier ser humano, si está condicionado de esa manera, como el pequeño Albert, el aprendizaje no se va. El nene va a seguir viendo el muñequito ese y cada vez que lo vea va a sentir siempre lo mismo. ¿Alguien me podría decir por qué? No quiero tirar fruta de vuelta, pero ayer estábamos hablando con los profes Nico y Ilse, y entre determinadas cosas que tirábamos con respecto a qué es o sea, qué conforma a la persona, el organismo, la conducta, el pensamiento, también incluíamos a las emociones. Puede ser que por eso a las personas no se olvidan, que digamos, o no se desaprende. No. Pensemos que estamos, porque tenemos que encontrar una explicación conductista. Estamos dentro de este modelo. Creo que puedo estar tirando Porque fruta. puede ser porque se crea una asociación ante ese estímulo y respuesta, entonces se espera que la próxima vez se genere lo mismo.
Sí, pero con el perro pasa lo mismo. Se crea la asociación. Lo que pasa es que se entrega mucho los campanazos sin comida y el perro nada, deja de salivar. Pero con los seres humanos no pasa eso. Creo que estoy tirando fruta, pero puede ser que al crearse esta conducta operante es debido a el sistema de búsqueda y recompensa. Entonces, como cada vez que se realiza esa acción es recompensado, se genera esa cadena, digamos, y por ese sistema de búsqueda y recompensa del cerebro, no se olvida esa actitud, esa conducta operante. ¿Cómo sería eso de búsqueda de recompensa? ¿Dónde estaría la recompensa? Y la recompensa estaría en el refuerzo, ya sea positivo o negativo. Y en el ejemplo de la fobia, está bien lo que estás diciendo. Yo estoy viendo, vamos, si construimos el conocimiento entre todos. ¿Cómo sería en el caso de la fobia? Si me puede... Lo del pequeño árbol. Ah, el pequeño Albert. Claro, Perdón que me meta, pero con el ejemplo que está dando Pablo en el sentido del pequeño Albert, yo no encuentro ninguna recompensa. O sea, lo que le produce al niño cada vez que le hacen eso es la angustia, le pone mal. O sea, yo no estaría viendo ningún tipo de bien, asociación en este estímulo o recompensa que está bien. estamos dando. Bueno, perfecto. Pensemos, una persona que tiene una fobia, estamos dentro de este modelo que es el modelo conductual. Una persona que tiene una fobia, que tiene fobia a las arañas. ¿Sí? Yo vivo en un lugar que hay bastantes arañas. No mato las arañas porque trato de no matar ningún bicho, pero me dan cierto miedo, tengo cierto respeto, las tengo que sacar, tengo que hacer toda una cuestión para meterlas en un vaso, sacarlas para afuera, porque no las quiero matar. Pero no tengo fobia, les tengo miedo, como cierto respeto. Pero la gente que le tiene fobia a las arañas, ¿qué es lo que hace cuando ve una araña? ¿Qué le pasa? Grita. Intenta huir Bien, grita, o se defiende. intenta huir, bien. Físicamente, ¿qué le podría pasar? Gritar, bueno, ¿qué más? Y que se quede duro, o sea, que no reaccione, o sea, ve una araña y se congela. Que entre en pánico. Que entra en pánico, ahí está. Si entra en pánico va a tener palpitaciones, va a tener malestar, temblores, ahí dijeron, mira, ahí me apareció el chat. Exacto, tiene un montón de síntomas físicos. ¿Sí? Entonces, alguien dijo, va a huir o va a evitar. Si yo tengo una fobia a las arañas, ¿sí? Veo una araña, todo esto es condicionamiento, o sea, estoy condicionado a tener la fobia a las arañas. Veo una araña, se me aparece una araña y me empiezo a sentir que el corazón me palpita, que me transpiran las manos, que me tiemblan las manos, me asusto mucho y me voy. Antes de irme yo tengo un estado muy feo y negativo físicamente. Cuando me voy, ese estado negativo deja de existir, porque se produce un estado de relajación, me calmo. Entonces ahí está el refuerzo, es un refuerzo negativo. Cuando uno tiene una fobia y le aparece el estímulo fobígeno, se pone muy mal, cuando se va, que después se relaja, se produce un refuerzo, se llama refuerzo negativo, o sea, se quita un estado que es displacentero. Por eso las fobias en los seres humanos se mantienen, porque nosotros evitamos o huimos de los estímulos que nos producen malestar. Cuando nos vamos, se produce un estado de relajación y es como dijéramos, como si la cabeza dijera, ah, bueno, ahora está todo bien, pero no lo resolvimos, seguimos con el problema. Por eso al pequeño Albert no se le va la fobia, porque el pequeño Albert cada vez que ve una ratita o cada vez que vea un muñequito de peluche se va a ir. Y cuando se va, se produce el refuerzo negativo que mantiene el comportamiento. Esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Qué quiere decir esto? Que los conductistas van a decir
que las fobias se aprenden por condicionamiento clásico y se mantienen por condicionamiento operante. Se mantienen porque las personas evitan o huyen del estímulo fobígeno, porque eso es un refuerzo negativo, porque quita el malestar del estar presente ante el estímulo fobígeno. ¿Se entiende? Esto es re importante. Esto es psicología pura, psicología conductual o... sí, los psicólogos... está bien, esto es parte de la psicología, no me quiero meter tanto en el... Porque los psicólogos conductistas van a decir que no es psico, es conductismo lo que hacen. Pero bueno, nada, no nos olvidemos de esa cuestión más filosófica. Pero esto es parte de la psicología y esto es ciencia básica. O sea, ellos investigaron de esta manera y explican cómo se produce una fobia y cómo se mantiene a lo largo del tiempo. Esto es re importante porque después esto, los terapeutas, lo vamos a utilizar para atender y para ayudar a personas que tienen fobias, por ejemplo. Entonces, lo que ellos hicieron, como dice ahí, descubrieron las leyes del aprendizaje en laboratorio, estudiando en situaciones de mucho control, para poder explicar cómo los organismos aprenden. ¿Sí? Y ellos van a decir que estas leyes del aprendizaje, condicionamiento clásico y condicionamiento operante, la utilizamos para aprender todo. Todo lo que nosotros sabemos lo aprendemos de esta manera, desde el modelo conductual. ¿Sí? Siempre hablando desde el modelo conductual, no quiere decir que yo comparta 100% todo lo que estoy diciendo. Y hasta ahí estamos dentro de la psicología. Después va a aparecer lo que es la terapia de conducta o análisis funcional del comportamiento. Acá no digo psicoterapia, porque ellos sí no quieren decir que hacen psicoterapia, porque la palabra psico es mentalista, hace alusión a la mente. No, ninguna mente van a decir ellos. Nosotros hacemos terapia de conducta o análisis funcional del comportamiento. Las personas más representativas de esta línea conductual dentro de la psicoterapia fue Hans Eyck y Joseph Wolpe. Wolpe fue uno de los autores que empezó a utilizar las leyes del aprendizaje para tratar las fobias, mediante de un recurso técnico que se llama desensibilización sistemática. Wolpe publica en 1958 un libro que se llama Terapia por inhibición recíproca, donde explicaba, desarrolla un montón de casos, desarrolla la teoría, desarrolla un montón de casos y explica el recurso técnico que él creó. Y lo que hacía era, ¿esto lo han visto en historia, la desensibilización sistemática? ¿No? No. Bien. Es un recurso que hoy no se usa de esta manera, pero sí tiene algunos derivados. Igual se lo explico rapidito. Lo que hacía Wolpe es, hacía una jerarquía con el paciente de si el paciente tenía fobia a las arañas, hacía una jerarquía, ¿sí?, de ciertas situaciones que le producían temor al paciente. ¿Sí? No sé, ver una araña en la televisión, ver una araña a 5 metros, ver una araña arriba de mi mano, todo eso le produce mucho miedo al paciente. Entonces son como distintas escenas y lo que va a hacer Wolpe es que el paciente las ordene de la que menos le produce malestar a la que más le produce malestar. Quizás la que menos le produce malestar es ver una araña en un video y la que más le produce malestar es ver una araña, tenerla acá en la pelada. ¿Sí? Se ordena de menor a mayor. Eso es como la primera parte de lo que hay que hacer. Y después lo que hacía él era ayudar a los pacientes a relajarse. Utilizaba una técnica que se llama relajación progresiva, de un autor que se llama Jacobson, y que enseñaba a los pacientes a relajarse físicamente, a relajar todo el cuerpo. Le enseñaba, o sea, ejercicios de tensar y distender cada uno de los músculos, el puño, así un ratito tenerlo y después distenderlo, y así con todos los músculos, desde la cabeza hasta los pies. Se hace en distintas etapas y él lograba un estado de relajación total del individuo. Una vez que el sujeto aprendía a relajarse de esa manera, le decía que empiece a imaginar la situación
que menos ansiedad le producía. Que se imagine ver una araña en la televisión. ¿Para qué? Para que se produzca esa asociación o ese condicionamiento clásico entre el estado de relajación y el estímulo que antes le producía ansiedad. Y así con todas las escenas. O sea, él trató las fobias también no, porque en realidad no es un refuerzo positivo, es un tratamiento por condicionamiento clásico. Asocian dos estímulos. Está en el CC, no está en el CO. Asocian el estado de relajación con ver la araña. Disculpe, quiero hacer dos preguntas. Una es si esta Bueno, ¿me escucha bien? sí, sí. Si esta relajación es mientras está ante el estímulo o si es posterior. Y la otra pregunta es por qué se dejó de utilizar el método de la desensibilización sistemática. Muy bien, Nazarena. Nazarena, me encanta que me pregunten, porque me ayuda a saber qué es lo que están pensando y se me van entendiendo. Me encantó. El paciente aprende a relajarse antes y va a tener muchas tareas intercesión. Va a hacer ejercicios de relajación adentro del consultorio y Wolpe se lo va a dar para que lo repita en la casa, hasta que aprenda a ese estado de relajación. Antes de exponerse por primera vez ante el Claro, estímulo. claro. Primero hacen la jerarquía, después le enseña a relajarse profundamente, que eso le lleva varias sesiones, y después empieza la asociación de la relajación con las imágenes que le producen malestar. ¿Sí? ¿Se escucha? Ahí veo que se escuchó todo, sí. Sí, sí, se escuchó todo. Bien, está bien, porque parecía como que se me había ido la señal. Y la segunda pregunta, ¿por qué se dejó de utilizar? Porque hay otro recurso que es mejor. Y porque hay autores, porque el desarrollo de la psicología, escuchen, psicología, no estoy hablando de psicoterapia, el desarrollo de la psicología empezó a demostrar que había otros recursos que eran más efectivos que la desensibilización. Ese recurso más efectivo que la desensibilización se llama exposición, terapia de exposición. O sea, ayudar al paciente que haga esa jerarquía, pero exponerlo en la realidad, no exponerlo en imaginación. Y también exponerlo de una manera gradual. Eso es mucho, mucho más efectivo que la desensibilización. Que ahora lo vamos a ver, porque el caso que les traje tiene que ver con esto. Otra de las cosas por las cuales se dejó de usar la relajación es porque, y esto está en discusión igual, pero la gran mayoría de los autores, y yo me incluyo, no como autor, sino como usuario de esa información, dicen que los pacientes que tienen ansiedad no les tenemos que enseñar a que se relajen. Tenemos que enseñarles a que no le tengan miedo a la ansiedad. Tenemos que enseñarles a que enfrenten la ansiedad. Bien, Nahuel, sí, hay tratamientos que se utilizan la realidad virtual. Cuando uno no puede, primero, bueno, tenés que tener la tecnología, pero cuando uno no puede exponerlo en vivo a un paciente, sí hay determinados programas para exponer al paciente. Pero siempre lo más efectivo es la exposición, porque eso es lo que, o sea, es como si yo les dijera, bueno, sí, me expuse mediante imaginación a que tenía la araña acá en la cabeza. Pero yo todavía no sé si realmente puedo ver una araña realmente que no sea por medio de la imaginación. ¿Se entiende? Entonces, la exposición es mucho más efectiva porque le enseña al paciente a enfrentarse al estímulo que le produce ese malestar. En ningún momento en este tipo de terapia se busca la vertiente psíquica, la razón, el motivo del miedo, ¿verdad? Sí, ellos van a hacer una lectura, y yo ahora en el caso que vamos a ver se van a dar cuenta, pero ellos van a hacer una
una lectura de la historia de los refuerzos que ha tenido la persona. Y ellos van a explicar que esa fobia fue aprendida, en algún momento de la historia fue aprendida. Lo que pasa es que a veces pueden llegar a ese evento y hay otras veces que no. Sí se busca. Lo que pasa es que no se busca en el sentido que lo pueda hacer un psicoanalista, sino lo que buscan es la historia de refuerzos que ha tenido la persona. Y ellos van a decir, bueno, en algún momento esta persona se condicionó de tal manera que le tiene miedo a las fobias, o le tiene miedo a las arañas, o le tiene miedo, perdón, a las arañas, a los gatos, a los perros, pero lo aprendió a eso. Ejemplo de eso, ¿Eh? si tiene algún ¿De qué, Nazarena? de esto de cómo alguien se puede reforzar, digamos, y mediante ese procedimiento. Ahora, cuando veamos, les comente la paciente que les traje para comentar, lo van a ver clarito. Así no me adelanto. ¿Está? Sí, hay medio que se corta. No sé si se me corta a mí o se corta. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bien, hasta acá estamos. Ahora te contesto eso, Nazarena, ¿sí? Entonces, dijimos, descubrimiento de leyes de laboratorio, la aplicación de esas leyes en el consultorio, porque estamos hablando de terapia, no de psicología educacional u otra praxeología. Todo eso derivó en lo que hoy se llama análisis experimental y aplicado del comportamiento. ¿Sí? La terapia de conducta, ¿sí?, se enmarca dentro de esto. Se llama análisis experimental y aplicado del comportamiento. ¿Por qué análisis experimental? Porque en realidad lo que se hace es buscar cómo están las conductas con las respuestas relacionadas. O sea, cuáles fueron los antecedentes, o sea, cuál es el comportamiento actual, cuál es el antecedente, o sea, qué es lo que lo produce, y cuáles son las consecuencias del comportamiento. O sea, qué es lo que hace la persona cuando le aparece una araña. Bueno, ¿qué hace? Huye, evita. Entonces lo que hacen es eso, es un análisis funcional del comportamiento. Ver cuáles son los antecedentes, ver cuál es el comportamiento, cuáles son los antecedentes y cuáles son las consecuencias. O sea, ver cómo se maneja el individuo. Hacen ese análisis para después intervenir. Todo esto que estamos diciendo, que le estoy comentando, es la primera ola. La primera ola de la terapia conductual. En el 2004, Steve Hayes, ahí si lo ven abajo, publica un libro con una señora que se llama Marsha Linehan, que se llama Mindfulness y Compasión, donde en un capítulo él desarrolla esta postura de las 3 olas. También en el 2004 publica un artículo en una revista que se llama Terapia de Conducta, también en un artículo que escribe él solito y que explica las 3 olas de la terapia de conducta. Steve Hayes en realidad es una manera, lo de las olas, es una manera de explicar o de clasificar la historia, ¿sí?, de la terapia de conducta o de la terapia cognitivo-conductual. Es una manera, no es la única. Hay otras también, ¿sí? Hayek la explica a su manera porque en la tercera ola está lo que produce él, que es lo último. O sea, cuando uno cuenta una historia o hace una clasificación, tiene ciertos intereses. No es esto de primera ola, segunda ola y tercera ola, no es algo neutral. Está escrito por él, porque él ve la historia de esa manera porque de alguna manera a él le sirve para lo que está haciendo ahora. Son Hayek y un señor que se llama Hoffman, son las 2 personas más, hoy en día casi más representativas en el campo de la psicoterapia basada en procesos, que tiene que ver con esto de aplicar los principios del aprendizaje para ayudar a las personas. Bueno, pero la primera ola es
todo esto que yo les estuve diciendo, que tiene que ver con la producción de conocimiento científico y la aplicación de ese conocimiento científico a determinados problemas. El objetivo de esa primera ola, como dice ahí, superar las limitaciones del psicoanálisis, que no nos vamos a meter con eso, porque si no, no vamos a terminar más. No quiere decir que sea todo malo lo del psicoanálisis, digo, porque es como les decía hoy, que tampoco voy a meterme con otras cosas. La propuesta es, como dijimos hoy, es una aproximación clínica basada en leyes del aprendizaje. Lo que nos brinda el conductismo es que se empieza a atender a las personas o a los pacientes con conocimiento científico. No es que los tipos leen la borra del café o hacen vidas pasadas. No, ayudan a las personas con conocimiento que está empíricamente validado. Y eso es re importante. Es como yo les dijera, más allá del estudio del condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, es el gran aporte de los terapeutas de conducta, que lo que hacían, ¿sí? Lo hacían porque era producto de la investigación. Y eso es un pilar fundamental en la psicoterapia de hoy, que lo que uno utilice sea producto del conocimiento científico, o sea, producto de investigaciones. Y no importa el modelo teórico, no me importa si es cognitivo, si es conductista, si es psicoanálisis. Lo que yo tengo que usar, o lo que todos deberíamos usar, es un conocimiento que esté empíricamente validado. Hoy se habla de psicoterapia basada en la evidencia. Por eso yo les decía, yo no hago terapia cognitiva, yo hago psicoterapia. ¿Qué es psicoterapia? Una psicoterapia basada en la evidencia. Este tipo de intervención que apunta a los síntomas y a que el paciente aprenda otros comportamientos se llaman cambios de primer orden. Cambio de primer orden tiene que ver con este cambio comportamental de los individuos. Que la persona deje de tener una fobia, que la persona deje de huir cada vez que ve una araña. ¿Sí? Que a la persona se le vaya ese miedo irracional. ¿Estamos? Hasta acá primera ola. Tenemos que empezar con otro tema distinto que tiene que ver con la segunda ola y con la psicología cognitiva y la psicoterapia cognitiva. ¿Quieren que empiece por eso o quieren que les cuente brevemente el caso que es ejemplo de este modelo? ¿Qué hacemos ahora? Cuente Díganme. el caso, profe. Cuente el caso, por favor. El caso, profe. Bueno, yo sabía que me iban a decir eso. A ver si puedo sacar esto. ¿Cómo podría sacar esto? A ver. Compartir. Detener video, participantes, eliminar. ¿Cómo dejo de compartir esto? Compartir. A ver, compartir. Ahí hay un botoncito que dice parar o dejar de compartir, algo así arriba. Sí, no, me da la opción como de compartir otra vez. Bueno. Arriba de esto, a ver si puedo. Debería poder, pero no me deja. A ver. Dejar de compartir, para que... Me aparece... Ah, claro, sí, de tener uso compartido, claro. Ese. Ahí estamos. Y ahora quiero ir a compartir otra vez. Ya estamos, ¿eh? ¿Lo ven? Ujú. Bien. Es una chica que lo vamos a hacer rapidito, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Es una chica, tiene 27 años, es abogada, trabaja como abogada, tiene la fobia desde los 10 años. Hizo un tratamiento anterior de un año, de 14 meses. 14 meses estuvo en tratamiento y no le resultó. No se le fue la fobia. La fobia que tenía los gatos no se le fue. La chica vive sola, tiene papá, tiene mamá, tiene 2 hermanos. O sea, la chica
tiene una vida laboralmente, le va muy bien, en sus relaciones sexoafectivas también le va muy bien. El único problema que ella tiene es que cada vez que ve un gato se pone muy mal, o sin siquiera verlo. Ella, por ejemplo, no caminaba por las veredas, camina por la calle, porque si ella dice, yo voy por una vereda, por ahí se me aparece un gato de alguna casa. Entonces camina por las calles, para que se den una idea del miedo que tiene. Y ella empieza y quiere que se le vaya la fobia a los gatos porque le gusta mucho viajar. Cuando ella consulta, a los 5 meses se iba al sudeste asiático. Y lo que estuvo averiguando que en el sudeste asiático, de algunos lugares, está lleno de gatos, por todos lados. Entonces ella dice, quiero ir y pasarla bien. No quiero. Bueno, y ella, lo significativo es que me la deriva una colega que es psicoanalista, y que es psicoanalista, de esas psicoanalistas ortodoxas, que es amiga de ella, y el tratamiento que ella estaba haciendo fue un tratamiento también psicodinámico. Que cuando yo le empiezo a preguntar a ella, bueno, en qué consistió el tratamiento, si hablaban del problema, ella dijo que en esos 14 meses nunca habló de la fobia a los gatos. Entonces, esto de lo que decíamos hoy, trabajar con el problema, o sea, si la persona consulta porque tiene fobia a los gatos, tenemos que hablar de la fobia a los gatos y tenemos que hacer cosas para que se le vaya esa fobia. Pensado, o sea, es lo que yo hago, ¿no? O es como yo pienso el trabajo, otros trabajan de otra manera. No quiere decir que lo que los otros hacen está mal, sino yo les siempre voy a contar lo que yo hago. Les tomamos una evaluación donde ella dice que, bueno, consulta otra vez por la fobia de los gatos, se siente bien por el hecho de consultar. Esto es una segunda entrevista que ella tiene donde le tomamos algunos cuestionarios. Ella cree que el tratamiento consistirá en enfrentar el objeto en algún momento, o sea, se ve que la compañera, la amiga, le dijo más o menos en qué iba a consistir el tratamiento, y que lo que solo señala eso solo como problema, y sí lo considera muy, muy perturbador. Y nosotros evaluamos dos cosas en esa segunda entrevista con instrumentos psicológicos: los síntomas y la manera de ser. En los síntomas no aparece ningún problema, solo síntomas leves de depresión, que en realidad nada, es algo subclínico, no es algo significativo y no es algo para tratar. No, la ve a la chica y para nada deprimida. Y en relación a la personalidad, que es el segundo puntito, dice, no se encontraron rasgos disfuncionales, ¿sí? Ni siquiera hay un perfil como definido, sí que las escalas más altas fueron la dependiente y la histriónica. Si ese puntaje, 78, pasa de 85, eso empieza a ser como disfuncional. Para este instrumento que nosotros tomamos, ese es como el puntaje de corte. Todos tenemos un perfil. Yo tengo un perfil y a mí seguramente, como yo soy muy saludable, me debe dar menos de 84, como a ella. Pero Ese es ¿y el de Million? El Milon, sí, el Milon. Sí. Sí, exacto. Entonces, para nosotros es muy importante evaluar la personalidad, porque evaluar la personalidad y evaluar si tiene algún otro problema, porque si la paciente tiene un problema en su manera de ser, o sea, si esas escalas fueran más altas, si la histrónica le diera 110 o 115, no, el MIPS mide personalidad normal. Se usa más para orientación vocacional, se utiliza para la selección laboral. El de Milon es el que evalúa trastornos de personalidad, que es el MMSI. Y nosotros usamos el 2. Está el 3 y está el 4. El 3 tiene muchas preguntas sobre consumo, que a nosotros particularmente no nos interesa, pero seguimos utilizando el 2 que nos resulta. Lo que les decía es que si la persona tiene, aparte de esa fobia, un problema, claro, estas técnicas nos permiten hacer un psicodiagnóstico, no un psicodiagnóstico proyectivo. Y esta información yo la cotejo con lo que yo vi en la entrevista. O sea, yo a ella la vi bien. Sinceramente, lo que vi es que ella tiene solamente esa fobia a los gatos.
Porque ¿Solo utilizó las técnicas psicométricas de manera aislada o hizo un proceso psicodiagnóstico? no, a ver, yo trabajo en equipo, somos varios donde trabajo y tenemos un departamento de evaluación. Entonces, la primera entrevista es una entrevista abierta, ¿sí? Que la tomé yo en este caso. La segunda entrevista la toma otro terapeuta que es del departamento de evaluación y que le toma esos cuestionarios. Lo de expectativas que vimos hoy, lo de síntomas y lo de personalidad. Ese terapeuta que hace la evaluación hace un informe y me lo da a mí. Esto que estamos leyendo es parte del informe. En la tercera entrevista tenemos otra entrevista abierta y ahí cerramos ese proceso de admisión o de evaluación. En este Pero caso, no, ¿evaluaron solo lo psicométrico o entendí mal? solo psicométricos utilizamos, sí. Ajá. Tenemos por ciertas razones, ¿no? No es azaroso, no es porque nos gusta, sino porque son los que son más confiables y más válidos. La importancia de los instrumentos es que sean confiables y que sean válidos. Que sean válidos quiere decir que el instrumento mida lo que realmente dice medir. Y que sean confiables quiere decir que las medidas sean consistentes. Que si yo le evalúo de la personalidad de la chica dentro de un mes, la personalidad me da igual. Bueno, estos instrumentos son confiables y son válidos. Hay pruebas estadísticas que me dicen que tienen esas dos propiedades, por eso las usamos. En particular, ¿evaluaron acá lo psicométrico o directamente no utilizan técnicas proyectivas? No usamos proyectivas. Ajá. Bien. Entonces, tenemos esa paciente que tiene fobia a los gatos. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien, Tenemos 40 minutos. bien. A ver, lo voy a hacer rapidito. Yo ya tenía la información de la primera entrevista y la información de la evaluación. Entonces, lo que yo hago con ella es acordar, decirle qué es lo que le pasa, que tiene fobia, que realmente tiene una fobia, y decirle por qué tiene la fobia, por qué se mantiene la fobia, y también le digo qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste el tratamiento. Todo eso se llama psicoeducación. Le explico al paciente qué es lo que tiene y le explico por qué lo sigue teniendo, por qué lo tiene desde los 10 años. Tiene 27, bueno, lo tiene desde los 10 años porque ella siempre evita los gatos. Cuando ve un gato, huye. Y eso, acuérdense lo del refuerzo negativo que yo les decía hoy. Ve un gato, se pone muy mal y cuando se va, se produce un estado de relajación. Y eso es un refuerzo negativo. Y por eso se mantiene la fobia. Y la causa de ella, que es la pregunta que me había hecho NASA, a los 10 años ella va a la casa de la abuela. Es lo que ella me cuenta, ¿no? Es el recuerdo que ella tiene. Y la abuela tenía 2 gatos y dice que uno de los gatos que tenía la abuela se le prende de la pata. Y se le prende de la pata así y la araña toda. Y ella el recuerdo que tiene es que el gato quedó como enganchado tipo garrapata y no se lo podían sacar. De ahí, ella tenía 10 años. De ahí empezó a evitar todos los gatos. O sea, y este es un clásico ejemplo, se aprendió por condicionamiento clásico y un condicionamiento que solamente lo que tuvo es una sola exposición, pero después se mantuvo porque la chica cada vez que ve un gato se pone mal y se va. Y siempre que se va lo que va a hacer es mantener el problema. Con ella podemos hacer un tratamiento focalizado porque no tiene un problema de personalidad. Su manera de ser es funcional. Si fuera disfuncional, este tratamiento tiene que ir acompañado de muchas otras cosas. Entonces lo que yo le propongo es un tratamiento, ¿sí? Donde ella le explico que se va a tener que exponer, que le explico que se va a sentir mal porque la exposición la va a hacer sentir mal. Le digo que va a ser gradual, no de esta manera como se los estoy diciendo ahora. Ahora se los estoy diciendo rapidito porque no me va a alcanzar el tiempo. Y también le explico que no vamos a hacer nada que ella no quiera. Todo lo que hagamos adentro del consultorio, yo se lo voy a explicar antes y le voy a decir. No es que un día va a aparecer y va a haber un gato así, surprise, surprise, hay 5 gatos dentro del consultorio. No. Todo lo que hagamos va a estar pautado y trabajado con ella y ella va a decidir si quiere o no quiere.
Eso ya sería Pero- inundación. Claro, no, inundación no, pobre. Y le planteamos un tratamiento de 4 meses, que la frecuencia fuera al principio de 2 veces por semana, que la exposición tiene que ser cuanto más seguida, mejor es. Y después que sea semanalmente. Y esto es importante y va más allá de los conductistas que tenemos que acordar. Tenemos que acordar los objetivos del tratamiento y tenemos que acordar con el paciente qué es lo que tenemos que hacer para lograr los objetivos. ¿Sí? Eso se llama, es parte de lo que se llama alianza terapéutica, el acuerdo entre objetivos y el acuerdo de medios. Yo le explico a ella en qué va a consistir el tratamiento, qué es lo que voy a hacer yo y qué es lo que tiene que hacer ella. Y ella acepta o no. Ella en este caso aceptó, entonces seguimos trabajando. El trabajo lo hago rapidito, le cuento 1 o 2 sesiones y nada más. Hicimos la jerarquía y ahí la ordené. El 1 que dice lo que más teme es que el gato le roza el pie. Lo que a ella le producía mayor temor, le producía temor y asco. Es que el gato, ¿vieron que los gatos se acercan a veces y se le pasa el lomo por el pie? Bueno, eso es lo peor que me puede hacer un gato. Lo otro que es muy feo para ella, pero no tanto, es tocarlo, estar en una habitación sola con un gato, bueno, así, y el último, lo que menos ansiedad le generaba era ver fotos. El problema que tuvimos es, nada, si vamos a exponerla, tenemos que conseguir un bicho, tenemos que conseguir un menino. Pero bueno, como no teníamos, primero dimos como tarea intercesión, ¿sí? La TIC quiere decir tarea intercesión, es que ella empiece por el número 6, que viera fotos y viera video de gatos. Y que fuéramos pensando, que ella fuera pensando dónde iba a conseguir un gato. Y yo también. Yo en el momento, uno puede decir, bueno, yo tengo una colega que trabaja conmigo que tiene un gato. Pero como ella es dependiente, ¿se acuerdan que decía que era dependiente? Lo que yo quería era que ella buscara un gato, no que dependiera tanto de mí. Entonces, hasta ese momento yo no le dije nada de lo de mi compañera. Cuando viene la 4ª entrevista, trabajamos la tarea de intercesión, la hizo, vio varios videos, pero no le provocaron miedo. Trabajamos ahí las opciones para conseguir un gato, ¿sí? Acordamos hacerlo en imaginación, porque todavía no tenía un gato, tipo a lo que hacía Volpe, pero sin la relajación, o sea, que ella se imagine, ¿sí? La situación. A la 5ª, bueno, después falta, sí, pues lo tengo todo detallado. Pero para la 5ª sesión ya una amiga, no la que la había derivado, adoptó un gato para que ella hiciera el tratamiento. Amigos así, me encantaría tener amigos así, que adopten un animal que lo van a tener 10 años solamente para darme una mano en un tratamiento. Entonces ya teníamos un gato. El gato era un gatito chiquito, entonces le expliqué cómo iba a ser realmente la exposición, ¿sí? Le expliqué que la amiga iba a tener que traer el gato, iba a tener que venir ella al consultorio porque ella nos anima a traerlo. Entonces le dijo la compañera, la amiga vino con el gatito, la amiga iba a esperar afuera, como dice él, le expliqué que con el tema de la exposición su ansiedad iba a aumentar, ¿sí? Como dice ahí, la va a pasar mal, pero en la medida en que siga estando enfrente del gato, la ansiedad sube, sube, sube y llega un momento que empieza a bajar, que se produce un proceso de habituación. En eso consiste la exposición. Que la persona se exponga, que aumente la ansiedad, pero que llegue un momento que la ansiedad empieza a bajar, porque la persona se da cuenta que no le pasa nada malo. Y le expliqué mucho esto de que es necesario que ella se quede delante del gatito, no que se vaya, porque si se va lo que hace es reforzar negativamente. Dijo que sí. Entonces, en la siguiente sesión, trae la amiga el gatito en una caja. Viene la amiga, me da el gato en una caja, entramos al consultorio, el pobre gato estaba dentro de una caja, era un gatito muy chiquito, nada, lo sacamos, ella se levantó los pies, los dejó los pies doblados arriba del sillón, porque a ella le daba mucha impresión que el gato se le acercara a los pies, y después lo que hicimos es sacar el gatito de la caja, le dije que lo iba a sacar, me dijo que sí, y se empezó a sentir muy mal, la ansiedad subió, 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 hasta que el gato siguió ahí dando vuelta, hasta que la ansiedad empezó a bajar. Bajó, tuvimos
un rato más adentro de la sesión y después lo que le dije es que ella tenía que hacer lo mismo en la casa. Y así fue todo el tratamiento. O sea, la exposición implica eso, que la persona vaya enfrentándose a las situaciones que teme de una manera gradual. En la otra sesión lo tenía que tocar, lo acarició, en la otra sesión dejó, se lo estoy contando mucho más rápido, dejó que el gato caminara y que ella tuviera los pies en el piso, y hasta lo último que hicimos fue que ella estaba con los pies en el piso y descalza. Nada, eso es exposición y eso es un tratamiento basado en los principios de los conductistas. Ahora, ustedes me dicen, vos Pablo, ¿sos conductista? No, no soy conductista. Yo aplico ese principio cuando evalúo que una persona puede favorecerse con ese tipo de intervención. ¿Alguna pregunta? Podría contarle muchas más cosas, pero se me va a ir el tiempo. Le quiero contar, quiero seguir con la clase. Porque pasaron cosas, como dijo nuestro expresidente. En el medio del tratamiento pasaron cosas. Sí. Me imagino. Sí, sí. Tuvimos algunas complicaciones. El gato dentro de la caja encima. Pobre. No, bueno, hasta ahí fue bueno, fue bueno. El problema fue cuando no encuentro. Porque después cambiamos con un gato, porque cuando ella deja de tenerle miedo al gatito, necesitábamos un gato más grande. Claro. Porque, Un cambiarle puma. el estímulo. Claro, bueno, y ahí, bueno, ahí fue un poco más. Cuando se dieron cuenta que drogaron al gato, digamos. Lo que sí hicimos, un tratamiento de 16 sesiones y a los 2 meses la volvimos a llamar para ver cómo estaba y no había tenido ninguna recaída. Pero el gato quedó traumado. Ah, gatito. Una genia la amiga. La amiga. La Sí, amiga la verdad una que genia. sí, ¿eh? Sí. Qué bien eso. ¿Qué ustedes están viendo ahora que ven? Ahora A vos. nada. ¿A mí? Todavía no está compartiendo. Una pregunta. Habéis dicho que no Sí. te considerabas conductista, sino que No. estarías utilizando herramientas del conductismo. Sí. Para autodefinirse como terapeuta, ¿en dónde se posicionaría? Hago psicoterapia. Psicoterapia basada en la evidencia. Yo en la facultad tengo un programa donde le enseño a las personas, a los recién graduados, a hacer psicoterapia y se llama Programa de Formación y Entrenamiento en Psicoterapia. No tiene ningún modelo teórico. Porque lo que leemos, o sea, yo leo lo que dicen las investigaciones, no es que me... Ahora ven, Sí. bien. Y lo que hacemos es psicoterapia basada en la evidencia, siempre. Cuando yo le dije el concepto de alianza terapéutica, ese concepto de alianza terapéutica es de un autor que se llama Bordin. Y Bordin era psicoanalista. Es uno de los primeros psicoanalistas que empezó a hablar de alianza terapéutica y construyó un instrumento para medir la alianza terapéutica. Y eso sirve y es útil en cualquier proceso terapéutico. Como es útil y la investigación dice que sirve, lo usamos. No importa de qué modelo es. Nos tenemos que olvidar. Bueno, esto es muy fuerte igual. Es algo mío, pero deberíamos olvidarnos de las escuelas. Tenemos que hacer psicoterapia. Y tenemos que hacer psicoterapia basada en la evidencia. Bien. Pasamos a la diferencia que hay entre ciencias cognitivas, psicología cognitiva y psicoterapia cognitiva. Algo yo ya les dije. Las ciencias cognitivas son, ahora pasamos rápido a otro paradigma, es otro mundo. Hayek va a decir, es la segunda ola, ¿sí? Él dice que hay cierta continuidad, a otros autores dicen que es un paradigma distinto. Cuando hablamos de ciencias cognitivas estamos hablando de distintas ciencias que se ocupan de estudiar cómo los seres humanos conocemos, cómo los seres humanos
construimos el conocimiento. Y son distintas ciencias. Dentro de esas ciencias cognitivas está la psicología, pero también está la antropología, también está la inteligencia artificial. Son distintas ciencias, distintas disciplinas, ocupándose del fenómeno del conocimiento. Ahora, la psicología cognitiva es la psicología que es la disciplina que se ocupa de estudiar el conocimiento, ¿sí? Y dentro del cual hay distintas maneras de estudiar ese conocimiento. Piaget, por ejemplo, si bien no tenía una formación, era más bien epistemólogo, cuando él estudiaba con sus hijas, estudiaba cómo sus hijas iban construyendo el conocimiento, él era un psicólogo cognitivo. Uno puede decir que Vygotsky, de alguna manera, la producción de su conocimiento también tiene que ver, aunque sea una escuela sociohistórica, también hablaba de cognición, hablaba de procesos psicológicos superiores, también era psicología cognitiva. Y hay otra psicología cognitiva que tiene que ver con el PPI, con el paradigma de procesamiento de información, que es tratar de explicar la mente a partir de la analogía con una computadora, que la mente funciona como si fuera un ordenador. Entonces, esa es otra psicología cognitiva. Y esa es la psicología que entra dentro de las ciencias cognitivas. La psicología cognitiva basada en el PPI, que ahora vamos a ver algunas cosas de eso. Y lo otro es la psicoterapia cognitiva, es la aplicación de ciertos principios cognitivos para favorecer la calidad de vida de las personas. Es la aplicación del conocimiento, de ese conocimiento básico y aplicado dentro de la psicología cognitiva, aplicado al consultorio. Así como Watson y Skinner lo hizo con las leyes del aprendizaje y después lo aplicó Wolpe, Beck, que es un psicólogo cognitivo, que el 19 de julio cumple 100 años, el viejo, o Ellis, que se murió, también aplica conocimiento básico basado en la psicología cognitiva, pero hace psicoterapia cognitiva. ¿Sí? Entonces, una cosa es la ciencia cognitiva, otra es la psicología cognitiva y otra es la psicoterapia cognitiva. ¿Sí? Como dice ahí, ciencias cognitivas, esto es lo que ya les dije, ¿sí? Es el empeño contemporáneo de base empírica por responder, ¿sí?, a interrogantes basados sobre la naturaleza del conocimiento. ¿Y cuáles son las ciencias cognitivas? Ahí están, son 6. El hexágono cognitivo lo llamaban en esa época: psicología, filosofía, la lingüística, los aportes de Chomsky, la antropología, la inteligencia artificial y las neurociencias. Una de las cosas que me habían pedido los colegas que les comentara era de la primera revolución cognitiva. Bueno, estas disciplinas participaron de esa primera revolución cognitiva que fue en la década del 50. La década del 50, en 1948 y en 1956, hubo 2 grandes simposios, ¿sí?, donde se reunieron señores de distintas disciplinas, de esas disciplinas que les nombraba recién, y presentaron trabajos que tenían que ver sobre cómo funcionaba la mente. Y todos esos trabajos iban en contra del modelo anterior, que el modelo anterior académico era el modelo conductual. O sea, es otro paradigma distinto, por eso se habla de primera revolución cognitiva. ¿Sí? Porque era la primera vez la primera vez no, pero es la primera vez después del conductismo que se retoman los conceptos que son inobservables, los conceptos mentalistas, y se los empieza a estudiar científicamente. Todo eso fue la revolución cognitiva y que se dio en ese periodo, entre el 48 y el 56 en adelante. ¿Cuáles eran las características, los rasgos comunes de esta primera revolución? ¿Sí? El estudio, como dice ahí, el estudio de las representaciones mentales, o sea, no era el estudio del comportamiento o el estudio de las leyes del aprendizaje. Es el estudio de cómo nosotros nos representamos la realidad. Y esto es psicología básica, ¿sí? Es psicología, no es psicoterapia. Es psicología y es psicología cognitiva. ¿Qué otro factor común o rasgo común tiene toda esta disciplina de las ciencias cognitivas que se utiliza para explicar el funcionamiento de la mente? La metáfora computacional. Otra de las características que tenía es que, como se utilizaba la metáfora computacional, no se estudiaban las emociones y tampoco se estudió la influencia de la cultura.
Por eso, en la década del 70 hay una segunda revolución cognitiva, que no la vamos a ver, se las nombro nada más, que empiezan a criticar esta primera revolución y empiezan a incluir otras variables, como la emoción y como la cultura. Otra característica que tiene toda esta revolución cognitiva es que son todos estudios interdisciplinarios, son distintas ciencias estudiando el mismo fenómeno, ¿sí? Y se ocuparon siempre de cómo nosotros producimos el conocimiento. Esto es, ¿sí?, parte de esas ciencias cognitivas y es parte de lo que sería también el paradigma de procesamiento de información. ¿Sí? De tratar de explicar cómo funciona la mente a partir de la analogía computacional. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta ahí es psicología cognitiva, ¿sí? Y psicología basada en el paradigma de procesamiento de información, no la piagetiana o no la vygotskyana. Vygotsky tenía en cuenta la cultura, estos señores no, vieron que decían, no, cultura no. No me importa la cultura, estudiemos las representaciones mentales en el vacío. Te querían hacer una pregunta, no sé quién estaba queriendo hablar. Sí, no, era cómo se llamaba el simposio de 1956, que se me pasó. Es el simposio de la teoría de la comunicación. Ah, está, gracias. Por eso aparecen muchos lingüísticas, muchos, sí, el simposio aparece Chomsky. Bien. Pasamos, todo eso que les dije recién no tiene que ver con lo que dice Hayek. Sí tiene que ver con la psicología cognitiva del PPI. Ahora volvemos a la segunda ola. Terminamos en la primera ola, que era el conductismo. La segunda ola, para Hayek, es la psicoterapia, son los aportes de la psicoterapia cognitiva clásica. Los creadores, se dice que el creador de la terapia cognitiva fue Beck. ¿Sí? Siempre se pelearon Beck y Ellis de quién era el autor de la terapia cognitiva. En realidad Ellis empezó antes que Beck a hablar de creencias irracionales y hablar de estos temas. Lo que pasa es que Ellis llamó a su terapia racional emotiva. Beck siempre en ese sentido fue mucho más vivo que Ellis y le puso a su modelo psicoterapia cognitiva. Y esto va en paralelo a esa primera revolución cognitiva. No era ningún tonto Beck. O sea, imagínense, en 1956, esa primera revolución de todos los científicos juntos estudiando cómo funciona la mente, y él en la misma década crea algo que se llama psicoterapia cognitiva. Y Beck llegó en un momento a decir que las personas que no hacen lo que él dice, no hacen terapia cognitiva, marcándole los puntos a Ellis. Sí, y bueno, pero fue siempre como una lucha. Pero bueno, son dos modelos cognitivos clásicos y el lema fundamental es lo que dice ahí: los hombres no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. O sea, el modelo de Beck es un modelo que se creó para el tratamiento de la depresión. Beck fue un psicoanalista, pero él dijo que el psicoanálisis no le daba Epicteto. Sí, exacto, Darío. El psicoanálisis que estaba usando no le daba resultado y empezó a cambiar. Y lo que empezó a cambiar la manera de intervención y empezó a hacer una cosa distinta que la llamó terapia cognitiva. Y lo que él decía era que las personas se deprimen porque interpretan mal la realidad. Distorsionan la realidad, entonces se deprimen. Esto imagínense que es en el 60. Yo creo hoy, y esto es como una nota a pie de página, que el que no se deprime hoy es porque está distorsionando la realidad. Pero bueno, nada, un comentario. Pero ellos le empiezan a dar importancia al pensamiento. ¿Sí? Estamos en la segunda ola o en la terapia de segunda generación, ¿sí? Que era lo que me habían pedido los chicos que comentara. Estamos en la década del 50, década del 60. Aparecen las terapias cognitivas o terapias cognitivas conductuales, el modelo de Beck, el modelo de Ellis, el modelo de Mischenbau, la terapia de resolución de problemas, un montón de modelos cognitivos, ¿sí?, que están dentro de esto que se llamaría la segunda ola.
donde se le da importancia que dicen que los pensamientos son lo que crean el malestar, no es la asociación de estímulos, son los pensamientos, las interpretaciones, los sesgos que tenemos. ¿Sí? Si bien ese cambio de primer orden, el de trabajar con los síntomas, también se sigue usando. Por eso se llama terapia cognitivo-conductual. Por eso él dice, bueno, es la segunda ola. Se suma a lo que ya se sabía. El objetivo de esta terapia es modificar, eliminar o reducir los eventos privados. Eventos privados a ellos le llaman el pensamiento. Y esto ténganlo en cuenta porque los chicos después le van a explicar la tercera ola, y acá lo que se trataba era de reducir o de eliminar o de cambiar pensamientos. La tercera ola tiene otro objetivo, que tiene que ver más con la aceptación de cosas que no podemos cambiar y de comprometernos con la vida. Pero estos modelos clásicos de la década del 70 lo que buscaban de alguna manera es cambiar los pensamientos, eliminarlos. Y lo que pasaba era que, como la filosofía era todo aquello que genera malestar o nos produce dolor, hay que ser erradicado. Entonces, el tratamiento de Beck era un tratamiento de 16 sesiones, manualizado, para eliminar la depresión. Donde hubo muchas investigaciones y el tratamiento funciona. Igual las investigaciones al principio dijeron que funcionaba más de lo que realmente funciona, pero eso es otro tema. Ese es Beck, la terapia cognitiva. Dos cositas o tres les cuento, tenemos 15 minutos. ¿De terapia de Beck han visto algo? Nombrado nomás. No, Nombrado. Bien. Hay como conceptos principales en el modelo de Beck, que son los que tienen ahí, la tríada cognitiva o tríada de la depresión. Él dice, la persona que está deprimida tiene una percepción negativa de sí mismo, una percepción negativa de la experiencia y una percepción negativa del futuro. Tríada cognitiva. Y ustedes ven una persona depresiva y la experiencia fenomenológica de esa persona es así. Una percepción negativa de sí mismo, de la experiencia y del futuro. Es todo oscuro. Otro de los conceptos básicos del modelo son los pensamientos automáticos. Son aquellos pensamientos que nos aparecen sin previa reflexión. ¿Sí? Yo entro a un aula y se me viene a la cabeza, hoy voy a dar mal la clase. Eso es un pensamiento automático. Ese pensamiento automático, si se me viene a la cabeza y yo soy docente, me va a poner mal. Por eso ellos dicen, el pensamiento es lo que genera el malestar, es lo que genera las emociones. El modelo de lo que busca es que los pacientes aprendan a identificar esos pensamientos que son automáticos y que producen displacer. ¿De dónde vienen esos pensamientos automáticos que surgen sin reflexión previa? De los esquemas. Un esquema, ¿sí?, es una estructura cognitiva que me permite interpretar, me permite percibir la realidad, la percibo y la organizo adentro de mi cabeza. Mis esquemas me permiten ir haciendo una lectura de lo que yo estoy viendo ahora, de ustedes, y organizando la información. Pero yo todo eso lo hago a partir de mis esquemas. Si mi esquema, por ejemplo, Beck va a hablar de esquemas nucleares y de esquemas superficiales. Los esquemas nucleares tienen que ver más con la identidad. Imagínense que si mi esquema nuclear es un esquema que tiene contenido psicológico, ¿no? Y quizás mi esquema diga que el mundo siempre me quiere hacer daño, que el resto siempre me quiere hacer daño, o que el resto siempre está tratando de perjudicarme. Entonces, si yo tengo ese esquema, que no es un esquema consciente, ¿sí? Es un esquema que tiene un contenido que no es consciente, pero que de alguna manera determina ciertos pensamientos automáticos. Entonces, yo estoy dando la clase y digo,
Acá estoy pensando, Nico me invitó acá porque sabe que yo doy mal la clase, entonces le va a decir al decano de la facultad que no, nunca me tome como docente. Y también le va a decir a Fernández Álvarez, que porque trabajamos junto con Fernández Álvarez, que soy terrible. Y también estoy pensando que Nazarena, que me habló hoy, y la pregunta esa que me hizo, me la hizo a propósito, porque me quiso hacer quedar mal. Y todo, yo voy dando la clase y voy pensando todo eso. Y esos son pensamientos automáticos que parten de ese esquema que dice que el mundo está en contra mío. El paranoico funciona así. Le pasan esas cosas. Yo estoy dando la clase y tengo ese esquema, estoy pensando que mi pareja me está engañando. Y todos esos pensamientos parten de esos esquemas. ¿Se entiende? Puedo tener un esquema más no tan nuclear y más superficial que digan que soy mal docente. Y eso también. Entonces, si yo tengo ese esquema que me dicen que soy mal docente, todo lo que yo vaya evaluando, viendo, lo voy a interpretar de esa manera. ¿Sí? No sé, por ahí lo vi a Nico que se sonrió y en realidad yo digo, no, se sonrió porque en realidad no, se está mandando la parte como que le gusta la clase, pero en realidad no. Y estoy pensando que ninguno entendió lo que dije, y estoy pensando que todos los que tienen la cámara apagada se están riendo de mí. Bueno, el que tiene fobia social le pasa eso. Tiene un esquema, ¿sí?, donde dice que los otros los están evaluando de una manera negativa. Entonces, si yo soy docente y tengo... Sí, Katia. ¿Cuál sería la diferencia entre el esquema nuclear y el superficial? Los esquemas nucleares hacen a mi identidad. Lorena era que te llamabas, ¿no? ¿Lorena? No. ¿Yo? Katia te preguntó. Sí. No, Katia. Bueno, Lorena, lo que vos me estás preguntando, Lorena, ¿me dijiste? No, Katia. Bueno, Katia, bueno, eso es nuclear, ¿entendés? Tu nombre hace a tu identidad. Yo te voy a decir otra cosa, otro nombre, y vos no te reconoces con eso, ¿entendés? Si yo creo que realmente todo el mundo está en contra mío y vos me decís, no, Pablo, son tus ideas, yo no te voy a creer. Te voy a decir, no, Katia te voy a decir, no, Lorena. Los esquemas nucleares hacen a la identidad de la persona, son los que construimos en nuestra primera infancia, en la interacción con los otros significativos. Los esquemas más periféricos son esquemas que uno va, no sé, tenemos un esquema de cómo nosotros nos tenemos que comportar cuando vamos a un velorio o cuando vamos a una cena. O tengo un esquema yo de cómo tengo que dar la clase. Eso es más periférico, no hace mi identidad. Y es un esquema que es periférico y lo que quiere decir es que se puede cambiar. Es más fácil de cambiar. Los esquemas nucleares que tienen que ver con la identidad no se cambian. A lo sumo se pueden flexibilizar. A lo sumo podés aceptar que te diga Katy, pero Lorena nunca. Y otra de las cosas muy importantes que tiene el modelo de Beck, ¿sí?, que son las distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque es importante. Así como yo les decía que la evitación, ¿sí?, la evitación de las personas que tienen fobia mantienen el problema, las distorsiones cognitivas en el modelo de Beck o los sesgos cognitivos mantienen la depresión. Él habló, estamos hablando de la década del 60, de 6, así, ahí se ven los 5 y los 6 distorsiones cognitivas. Que todos las tenemos. Si bien las piensa para la depresión y que aparecen en la depresión, en realidad son distorsiones que las tenemos todas las personas aunque no estemos deprimidos. Una distorsión es la generalización. Me fue mal en una clase, me va mal en otra clase, me va mal en otra clase, siempre me va a ir mal. Eso se llama generalización.
Le voy a hablar a una chica, no me da bolilla. Le voy a hablar a otra chica, no me da bolilla. Nadie me da bola. Eso es generalización. De 2 o 3 o 4 eventos, en el mismo sentido, generalizo. Todos, siempre me va a pasar lo mismo. Eso es generalizar. El deprimido dice, ¿sí? En todo me va mal. Generaliza, en todas las situaciones siempre me va mal. El otro sesgo cognitivo, ¿sí? Otro de los sesgos cognitivos se llama personalización. Es atribuir lo que está sucediendo siempre a mí. O sea, los que yo digo, Belén Sosa tiene la cámara apagada, pero la tiene cámara apagada porque yo la estoy aburriendo. Yo la estoy aburriendo, yo soy el culpable, eso es personalización. Y capaz que Belén nada, la tiene apagada porque la cámara no le anda, o porque no tiene ganas y qué sé yo, o tienen pocos datos. No, estaba comiendo un sándwich nomás. O se está clavando un sándwich, está bien. Bueno, pero si yo digo que vos la tenés apagada por mí, lo que estoy haciendo es personalizar. Eso es otro sesgo cognitivo. Esos sesgos cognitivos lo que hacen es que la persona mantenga la depresión. Otro sesgo cognitivo es el pensamiento dicotómico. ¿Es blanco o es negro? Hay una frase de Nietzsche que dice: lo que más me agobia no es que me hayas mentido, sino que nunca más voy a poder creerte. Es re linda la frase, pero estás al horno, porque es muy linda, sí, pero todo el mundo miente en algún grado, y si yo digo, bueno, no le voy a creer nunca más a todos los que me mienten, listo, estamos al horno. Eso es pensamiento dicotómico, blanco o negro. Lo que les decía, esos sesgos cognitivos que mantienen la depresión, todos los tenemos, en mayor o menor medida. Lo que pasa es que en la depresión siempre va en un sentido negativo. El que es narcisista cree que todo le va a ir bien, generaliza, pero todo bien. Ah, todas las minas me dan bola. Ah, siempre me va bien a mí. Bueno, generaliza. En algunas le debe ir mal. Y No sí, las cuenta nomás. no las cuenta. Está bien. Y a ver, no me quiero ir, quiero contarles un poquito de las características terapéuticas del tratamiento de Beck, que es un tratamiento de tiempo limitado, es un tratamiento manualizado de 12 a 16 sesiones, que era para la depresión. Lo que hizo Beck es, su modelo primero fue para la depresión, después escribió un libro que se llama Terapia Cognitiva de la Depresión, después escribió otro que se llama Terapia Cognitiva para los trastornos de ansiedad, después escribió otro que se llama Terapia Cognitiva para las adicciones, después escribió otro que se llama Terapia Cognitiva para los trastornos de personalidad. O sea, lo que hizo es que su modelo lo empezó a aplicar para todos los trastornos, que es lo que hacen todos los autores. Inventan un modelo para un problema particular y después lo empiezan a aplicar a distintos trastornos. Tiene un libro Beck que se llama Con el amor no basta y que es para terapia de pareja, por ejemplo. Es muy bueno ese libro. Es bueno el libro ese, sí, es Sí. bueno, es bueno. Bueno, esa primera terapia de la década del 60 para la depresión era de tiempo limitado, 16 sesiones, ahistórica en el sentido de que trabajaba el aquí y ahora, o sea, trataba de cambiar cómo las personas interpretaban la realidad. Es un tratamiento que es directivo, porque directivo en el sentido de que el terapeuta le daba, por ejemplo, tareas intercesión, ¿sí? O le decía en algunas cosas que o hacían una agenda de actividades donde el terapeuta es muy, muy activo. A veces se confunde el hecho de ser directivo con ser conductista, y son dos cosas distintas. Todos los terapeutas, en mayor o menor medida, somos directivos. Todos los terapeutas. No se salva ni el más lacaniano. Cuando uno va a un psicoanalista muy ortodoxo y el psicoanalista le dice, acuéstese en el sillón, en el diván, y asocie libremente, está siendo directivo. Todos, en mayor medida, y alguna directiva tenemos que dar. Lo que pasa es que hay algunos que son más directivos que otros, estamos de acuerdo. Pero no es que no exista la directividad, siempre está. Siempre. Y la última característica es el descubrimiento guiado. Beck lo que pensaba es que la solución del problema ya lo tenía la persona en su manera de pensar. Lo que había que hacer era ayudarlo a que descubra ese camino, mediante preguntas.
un tratamiento que ha sido muy estudiado, que es muy efectivo. Hoy sabemos que ayuda mucho a algunas personas que tienen depresión y a otras personas no ayuda tanto. Para otras hay que hacer otro tipo de tratamiento porque esas personas tienen otras características particulares. Sabemos que funciona. Lo que sí sabemos hoy también es que no funciona para todos, pero sí sabemos para quiénes funciona. Bien, Sony 53. Me queda lo de Elis, pero nada, será para la otra. Si quieren hacerme alguna preguntita, todo esto que les dije ahora, de Beck, lo de Ellis, que les podría decir, todo es segunda ola. Terapia cognitiva, donde se incluye también, ¿sí? De alguna manera, los principios conductuales. Primera ola, el conductismo; segunda ola, la terapia cognitivo-conductual. Una pregunta, chicos, que le quieren hacer a Pablo. Le hago dos. No sé si quiere elegir cuál. ¿Puede contestar por el tiempo? Vamos con las dos, vamos con las dos. De Beck había dado tres características de las seis. Había dicho generalización, personalización y pensamiento dicotómico. ¿Cuáles serían las otras tres, así como para comentar rápido? Y Abstracción eso, selectiva, ahora sí no me voy a olvidar, abstracción selectiva, inferencia arbitraria, eh, la abstracción selectiva es, mientras me acuerdo la otra. Eh, yo estoy en una clase, la abstracción selectiva, ¿sí? Estoy dando la clase. Y están todos participando, están todos con buena onda, y veo a uno que está serio. Ese que está serio lo uso para interpretar y digo, mi clase es un bodrio. Eso es atracción selectiva. De todo el contexto, ¿sí? Saca uno. Y de eso interpreto toda la situación. Eso es abstracción selectiva. La inferencia arbitraria es estar dando una clase, están todos con buena onda, todos participando, todos buena cara, todos feliz cumpleaños, y yo digo, mi clase es un desastre. No ni siquiera necesito ese estímulo de esa cara seria. Y me queda el último que no me acuerdo. Generalización, pensamiento dicotómico, inferencia arbitraria, selección, abstracción selectiva, personalización y pensamiento dicotómico. ¿Está bien? Dije Sí, las están seis. así. Ahí están. ¿Y cuál era la otra pregunta, Nahuel? no, ahora el tiempo. De si quería comentar un poquitito, aunque sea en resumido, cómo sería un poco este pensamiento de tercera ola. Pero ¿Eso lo van a ver con Nico o no? Sí, eso es más adelante. ¿De tercera o primera ola? No sé. No, de tercera. tercera. O sea, lo Tercera dijiste. actual, lo- la tercera ola sería lo actual, ¿no? ¿O cómo? Claro, Sí, sí, sí. la tercera ola tiene que ver más con distintos modelos teóricos que buscan no tanto cambiar el pensamiento, sino que la persona pueda aceptar. De Y ahí aceptar lo que no aparecen, puede. claro, ¿Eh? aparecen otro tipo de terapias, de aceptación y compromiso y todo eso. Exacto. Son otros tipos de intervenciones, ¿sí? Que se suman. Hay toda una discusión igual, porque hay autores que te dicen que esto de aceptación ya otros autores lo venían haciendo desde antes. Por eso yo le decía hoy que Hayek cuenta la historia a su manera. Yo creo que hay cosas que se hacen en la tercera ola, pero que se hacían desde antes. Muchas, muchas. Pero son todos, la tercera ola tiene que ver con recursos relacionados con el mindfulness, con la aceptación y compromiso. Se trabaja mucho con principios skinnerianos, se hace una integración, ¿no? Como que se vuelve otra vez a esa lectura de análisis funcional del comportamiento, y se le van sumando, bueno, cosas como el mindfulness con las intervenciones de conciencia plena, la aceptación y compromiso, el modelo de Marshall Linehan, de terapia dialéctico-conductual entraría ahí, la terapia de aceptación y compromiso de Hayek entraría ahí, la terapia cognitiva basada en el mindfulness también entraría ahí en la tercera ola. Pero ya no iríamos en contra de los pensamientos, sino iríamos a que la persona pueda aceptar o a no reaccionar tan mal acerca de esos pensamientos. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿Ninguna? Tan Yo tengo cansado una- parece. Ahí viene, ¿O no? ahí viene. Creo que, o sea, fue explicando, pero para que me quede más claro nomás, sí, entonces se podría decir que la segunda ola surge a partir de estas corrientes que se comenzaron a interesar por el pensamiento. Sí. La segunda ola para Hayek es eso, sí, es la aparición de la terapia cognitiva clásica. La terapia cognitiva de Beck, la terapia racional emotiva de Ellis, a partir de la década del 60. Y aparecen muchos otros autores, también hay otros modelos, Mischenbaum, la terapia de resolución de problemas, eh, hay distintos modelos que entran dentro de esa segunda ola, que es la terapia cognitivo-conductual. La anterior era, la primera ola es terapia conductual, solo principios del aprendizaje. La segunda es principios del aprendizaje más la inclusión del pensamiento o de la interpretación o de los sesgos cognitivos, de los pensamientos automáticos. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? ¿Se entendió más o menos? Parece que fuiste bien claro. ¿O no? Bueno. Puede ser que no. A veces yo los jodo a veces a mis alumnos acá, digo, alguna duda y nadie dice nada. Digo, bueno, o no entendieron nada, o sea, porque uno cuando alguien pregunta porque algo entendió. Si no, no preguntas Claro. nada. O entendieron todo o no entendieron nada. Bueno, después me contarás. Dale, después te hago el feedback. Ahí siempre les pedimos a los chicos que hagan su feedback y después les comentamos. Bueno, chicos, si estamos ya, no quieren hacer otra pregunta, que tienen todo cara de cansado, tienen cara de Claro, fuerne. pero yo tendría que haber dejado de compartir, así los veía. Ahí Qué estamos ñoño, todos. qué ñoño que soy, perdón. Ahora quedémonos un rato mirándonos. Claro, estamos unos cuantos con cámara acá. Está bien, está bien. Bueno, nada, si no hay más preguntas, para mí fue un gusto. La verdad que a mí me encantó que me Bueno, invitaran, me encantó participar. Nada, me encantó las preguntas. La verdad que, sinceramente, a mí me gusta que cuando hablo que me pregunten porque me motiva y por otro lado me voy dando cuenta si van entendiendo o no. Así que mil gracias a los que preguntaron y me dieron una mano. bueno, Pablo, muchas gracias. La verdad que, como siempre, un gusto escucharte. Te dejo también los saludos de Ilse, que tuvo que ir a hacer una diligencia, Está ¿sí? bien. Y que la verdad que gracias por tu tiempo y por ser tan claro en lo que nos transmitiste, digamos. Así que, bueno, si no Bueno, hay más nada por preguntar, a ver si hay acá algo en el chat. No, muchas gracias, te dicen bueno, todos. cuando Así que quieran invitarme otra vez, me invitan, yo no tengo problema. Los jueves vos no nos tengo podés invitar a problema. Mar del Plata también, ¿eh? ¿Eh? Vos nos podés invitar a Mar del Plata, te digo. También, también. Sí, tendría que ser Que, recíproco. que después nos cuente si mejora el trauma del Michi y demás. Del Michi No, dice. no, la paciente terminó bien. La paciente terminó bien, se fue de viaje. Lo que pasó fue que cuando empezamos la segunda parte del tratamiento, en la casa que fuimos, en realidad no conseguimos un gato grande. Entonces, mi colega que tenía el gato, le digo, mira, bueno, Helga se llama. Helga, estoy haciendo un tratamiento, necesitamos el gato. Traer el gato al consultorio era un quilombo porque los gatos se ponen muy malos, muy mal, cuando los cambias de ambiente. Sí, sí, Entonces sí. le tuve que pedir permiso para ver si me dejaba ir a la casa. Le pregunté a la paciente, me dijo que sí, bueno, teníamos que ir a la casa de mi amiga. Mi amiga tiene un perro, tiene un gato, tiene un bebé, entonces teníamos que organizar que ella se fuera, se llevara al hijo, se llevara al perro y dejara el departamento con el gato nada más. Cuestión es que la primera sesión que voy a la casa con la paciente, que empezamos, yo el gato lo conocía y el gato nunca le hizo mal a nadie. El gato es un ángel.
Media hora ahí estaban, primero la chica estuvo en la cocina y yo estaba en el living con el gato, que no quería acercarse la piba hasta que se fue acercando de a poquito, quedamos los tres en el living. El gato, la paciente y yo. Y yo tocaba el gato para que ella fuera viendo que no hacía nada, y en un momento que lo estoy tocando, el gato se enoja y me hace... y levanta la mano así como para arañarme. Ah. Bueno, nada. La chica me dice, malo el gato este, me dice. Y bueno, tuvimos un rato más, pero son cosas que pueden pasar porque uno no tiene control de eso. No, hablando en serio, lo que reacomodamos, y muy hablado con la paciente y hablado con mi amiga, es que la segunda parte del tratamiento lo siguió mi amiga, que conocía al gato. Claro. Toda la primera parte la hizo conmigo y la segunda parte la hizo con ella. Ustedes me van a decir, ¿pero está bien cambiar de terapeuta? Para hacer esto, sí, no hay problema. Si la paciente acepta y uno fue claro, sí, no hay problema. Y de hecho era más beneficioso que lo hiciera con mi amiga, que ya conoce el gato, que el gato no era una seda, que lo hiciera conmigo, que el gato se ve que no le gustó que le tocara tanto. Usted mencionó este caso como un ejemplo de la primera ola. Sí. Y en la segunda ola, ¿se puede hablar también de terapias de este estilo? ¿De exposición? ¿O cómo serían? Está buena la pregunta. A ver, lo que se hacen mucho en las terapias de segunda ola son experimentos conductuales, que es distinto a la exposición. El experimento conductual es que el paciente puede hacer algo que cree que no puede hacer. El paciente dice, no puedo salir a correr, siempre salió a correr, pero cuando está deprimido no puede. Dijo, no puede, no tengo ganas, no puedo y no siento placer. Entonces, acordamos con el paciente que intente hacerlo, no que corra 20 kilómetros, pero que corra 1 kilómetro. Entonces, eso se llama un experimento conductual. Para ir demostrándole, cuando el paciente dice, no puedo correr, no me da placer correr, lo que hace es un pensamiento dicotómico. Blanco o negro, ¿se acuerdan lo que les decía del sesgo? No puedo correr, no disfruto. Todo negro. Cuando yo le doy la tarea esa de que corra aunque sea 1 kilómetro, capaz que el paciente corre 5 cuadras. Entonces yo después le pregunto, después de la sesión, ¿pudiste correr y corrió 5 cuadras? Bueno, evalualo de 1 a 10. ¿Cuánto lo evaluás? Y corrí y dije que iba a correr 1 kilómetro, corrí 500 metros, lo evalúo de 5. Lo evalúo 5. ¿Y disfrutaste de 0 a 10? ¿Cuánto lo puntuás? Y un 3, mucho no disfruté. Pero eso que él dice, el paciente 5, ya es diferente a decir no puedo. Y ese 3 es distinto a decir no disfruto. Entonces lo que hacemos ahí, mediante ese experimento conductual y las intervenciones cognitivas, que él flexibilice ese sesgo de todo o nada, de que en la vida hay muchos grises. Está lleno de grises. Ahí está, tenía un resumencito de los pensamientos. Ah, está claro. Bueno, yo les dije 6, que son los que hablaba Beck, pero hay decenas. Acá hay 10. Muchos. Exacto. Sí, debería siempre agradar a todo el mundo. Debería sacarme 10 en todos los exámenes. Eso es un pensamiento irracional, es un sesgo, pero es una creencia irracional, decía Ellis. Los debería. Uno se siente mal, por eso debería. Así es. Ahí volví. Bueno. Muy lindo, Pablo. Agradecerte de vuelta. Y vos decías que los jueves está disponible. Bueno, vamos a juntarnos a tomar mate, aunque sea. Cada uno de lo suyo. Algún día que tengan una clase y me quieran invitar a escuchar, me avisan y me sumo. Ah, bueno. Perfecto, sí. Lo hacemos. ¿Cómo no? Bueno. Muchas gracias, che. Bueno, no, gracias a ustedes. Un gusto. Nos vemos, chicos. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Profe, antes de cortar, le quería avisar nomás que marqué tarde la asistencia. Creo que marqué fuera de horario, pero no estoy segura.
Bueno, ahora le miro para esta avisar Antonella. nomás. Gracias. Dale. No, por Hasta favor. luego. Chao, chao. ¿Nos vamos? Nos fuimos, no es que nos vamos. Nos vemos Nos vemos, che. Nos vemos el miércoles. O el Miércoles, sábado. hasta luego. el No, miércoles. no hay clase. Nada, es cierto que no hay clase el sábado. Bien ahí, Lautaro, está atento. Chao, chao. Chao, nos vemos.